Vamos con réplica de Josefina Vázquez Mota. Adelante. Gracias, Lupita. Tenemos estabilidad económica que hace muchos años no teníamos. Sobre esta estabilidad económica ha llegado el momento de volver a crecer. Y quiero decirle a quienes están en el sector del turismo, de la construcción, de la infraestructura, que volveremos a crecer con el talento y la fuerza de los mexicanos. Estoy planteando una banca de desarrollo que prácticamente se independice de la Secretaría de Hacienda y con responsabilidad fiscal pueda ayudar de mejor manera a la pequeña y a la mediana empresa. Vamos a duplicar las compras del gobierno a la pequeña y a la mediana empresa. Vamos a eliminar las cuotas obrero-patronales para que de esta forma no solamente demos este seguro de desempleo temporal y esta cuenta bancaria, sino podamos tener una generación de empleos con responsabilidad fiscal y reducir significativamente la economía informal. En materia de crecimiento económico, es fundamental fortalecer los ingredientes nacionales a las cadenas de exportación y las reformas a las que algunos se han opuesto son sin duda fundamentales. Qué bueno que por lo menos en esta ocasión el candidato del PRI no desestima Transparencia Mexicana, que lo colocó en el segundo lugar de mayor corrupción en materia de transparencia. Muchas gracias y escuchamos a Gabriel Cuadri. El crecimiento económico sostenido a largo plazo es la única forma de acabar con la pobreza y de generar los empleos que México necesita. Y para lograrlo no hay muchas alternativas. Los modelos populistas han fracasado en todo el mundo y especialmente en América Latina. Ahí está el caso de Venezuela, de la Argentina con Perón, del Perú en los años 70 y de la docena trágica en México entre 1970 y 1982. Esos son los resultados del otro modelo, del modelo populista. Lo que debe de hacer el país es asumir una economía de mercado, una economía competitiva, tener más empresas, más empresarios. En las empresas y en los empresarios está la verdadera fortaleza del país. Y algo fundamental, sin reformas estructurales el país no puede crecer. Sin hacer una profunda reforma fiscal, una profunda reforma laboral, una profunda reforma educativa, y si no acabamos con los monopolios en petróleo y en electricidad, no podremos atraer la inversión privada que México necesita ni promover la competencia entre las empresas que se requiere para reducir el desempleo y lanzar a México a ser un país desarrollado. Si los políticos quisieran, México podría en 20 o 30 años ser un país desarrollado y acabar con la pobreza. Ahí está el camino. Los políticos nos lo han negado. Las reformas estructurales son lo fundamental y creo que este debate debe de centrarse mucho en el tema de estas grandes reformas que México necesita. Muchas gracias y continuamos con Enrique Peña Nieto. Insuficiente el tiempo para realmente responder a quienes hoy han dedicado parte de su exposición o buena parte a lanzar ataques a un servidor. Yo le diría a Andrés Manuel, si la televisión hiciera presidentes, usted sería presidente, Andrés Manuel, porque en su gestión como jefe de gobierno destinó más de 1,000 millones de pesos, y tengo aquí los documentos que lo acreditan de la cuenta pública que entonces usted presentara, para la comunicación social. Y esto representa el doble de lo que el gobierno del Estado de México destinó a comunicación social. Josefina, tendría yo que decirle que el indicador que usted señala de Transparencia Mexicana, seguramente sus asesores no le informaron bien. No solo mide la gestión de gobierno, donde el Estado de México fue uno de los mejor evaluados y calificados y donde dio pasos importantes en materia de transparencia. Creamos, lo que no ocurrió en otras partes, un organismo autónomo para la transparencia en el Estado de México. Hicimos reforma constitucional para este propósito y así hemos sido evaluados en esta materia. Regreso al tema que nos ocupa. Sin duda, el modelo económico tiene que cambiar. Tenemos que impulsar un nuevo modelo de libre mercado, pero con sentido social, que logre dos propósitos fundamentales: impulsar el crecimiento económico para generar empleos y dos, detonar mecanismos como el de la Seguridad Social Universal para beneficiar a toda la población. Muchas gracias. Y la contrarréplica es de Andrés Manuel López Obrador. Si fuese cierto lo que dice Enrique Peña Nieto, bastaría nada más con aclarar de que no es cierto lo que él plantea, desde luego, pero tengo un documento que voy a mostrar
dice 1,000 millones en el sexenio. Es correcto. ¿Sí? Bueno, usted nada más le entregó a Televisa en el primer año, 600 millones, si fuese cierto. Y ahorita le voy a mostrar el documento. Para los que creen que exagero cuando digo que la televisión puede imponer al próximo presidente de México, es cosa de ver la historia. Santana, por él nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio, pero después de esa gran tragedia nacional, como era tanta la confusión que había, la desinformación, se resolvió ir a Colombia, donde estaba en el exilio, para traerlo de nuevo, para que regresara como presidente. El ideólogo de los conservadores, Lucas Alamán, le escribió a Santana diciéndole que no se preocupara, que no había problema, porque ellos controlaban a la mayoría de los periódicos de la capital y a la mayoría de los periódicos de provincia, y que así dirigían la opinión pública. Por eso no nos dejemos apantallar, nos pueden llevar al despeñadero. Muchas gracias. Y el segundo tema es seguridad pública y justicia, que corresponde a Gabriel Cuadri de la Torre. El subtema es prevención y reinserción, y tiene usted 2 minutos para responder la siguiente pregunta. ¿Impulsaría el establecimiento de un sistema de penas sustitutas para que algunos de los delitos no se sancionen con prisión? Adelante, Gabriel Cuadri. El sistema penitenciario mexicano está saturado. Hay sobrepoblación en todas las prisiones. En México hay 488 prisiones y tenemos 250,000 de reclusos que viven en condiciones de hacinamiento, en condiciones inhumanas. Las prisiones en México se han convertido en verdaderas escuelas del crimen. El gobierno ha demostrado fehacientemente que es incapaz de manejar el sistema de prisiones. En las prisiones se roban, se matan, nos extorsionan, hay heridos, las controlan directamente las bandas del crimen organizado, y vaya, no se cumple con la función fundamental de rehabilitación de las prisiones. Por eso es fundamental buscar un nuevo esquema en el cual se separen los delincuentes de alta peligrosidad de los delincuentes de baja peligrosidad. Los delincuentes de baja peligrosidad deben de ser tratados de manera especial. Hay que recordar que por el sistema penal mexicano, casi la mitad de los reos en las prisiones de nuestro país están ahí por delitos pecuniarios menores de 2,500 pesos, y que más del 40% de los reos están en la cárcel sin haber recibido sentencia alguna. Estamos entonces ante una verdadera crisis del sistema penitenciario. Por eso yo propongo 2 elementos fundamentales: cárceles, prisiones de alta seguridad en manos del Estado, con toda la fuerza del Estado, para evitar que se escapen, que nos extorsionen o bien que se maten entre sí los reos, y por otro lado, para los delincuentes de baja peligrosidad, alianzas público-privadas. Sigamos el ejemplo de los Estados Unidos, el ejemplo de Europa, en donde empresas especializadas manejan las prisiones y se les paga de acuerdo a resultados. Ahí los reos pueden trabajar, ayudar a sostener a sus familias y también contribuir a su sostenimiento dentro de la propia prisión. Es fundamental este cambio en el sistema penitenciario. Muchas gracias. Y damos paso a la réplica. Enrique Peña Nieto. Es claro que el clima de violencia e inseguridad en nuestro país se ha incrementado y ha generado hoy en día entre las familias mexicanas realmente preocupación mayor, y ha puesto en riesgo su propia libertad. Y es claro que el crimen organizado hoy actúa con mayor sofisticación, y consecuencia de ello es que tengamos en los centros penitenciarios, en varios casos, fugas que lamentablemente no debieran de ocurrir si hubiera una auténtica política penitenciaria en el país. La condición actual demanda del Estado mexicano una definición puntual para reordenar el sistema penitenciario del país.